días, bienvenidos. El nombre de la ponencia del día de hoy son las implicaciones del nuevo paradigma educativo en la Universidad de Colima. Les agradezco mucho su asistencia y participación en este evento, profesores de nivel medio superior, superior y posgrado. Soy Sara Jiménez, profesora de la Facultad de Pedagogía, y el día de hoy voy a coordinar el evento. Les solicito su amable ayuda para que mantengan su micrófono en silencio. Nuestra comunicación será a través del chat de este sitio de Zoom. Igual si tienen dudas o preguntas, también con gusto las pueden hacer a través de ese medio. Si hay alguna duda que no podemos resolver, también les agradezco que la escriban al correo de vigepa@ocol.mx. Nos ayuda mucho, como ustedes ya saben, que mantengan en la sesión su vista de hablante para mejorar la experiencia de la charla. Como ya conocen, la dinámica de este evento es que tiene una duración de 1 hora. Quien hace la presentación el día de hoy tiene 45 minutos para presentar. Después de su presentación habrá algunas preguntas. Si existe algún problema técnico, tenemos a alguien aquí que está atendiendo la sesión por si necesitan ayuda. El día de hoy, la conferencia que tenemos son las implicaciones del nuevo paradigma educativo, como ya les había dicho, y la presenta el doctor Carlos Eduardo Monroy, que lo voy a presentar de manera breve. La reseña, cabe señalar que la hicimos Pedro Mayoral y su servidora, y pues él me dio permiso de compartir esta presentación, porque para mí es alguien muy especial, y no solo quiero referirme a sus títulos formales, sino que también desde una perspectiva más cercana. Eduardo Monroy fue mi profesor en el Bachillerato 1 y desde entonces le tengo admiración, cariño y respeto. Él es una de las personas cuya historia inspira. Su camino académico comenzó hace más de 42 años, cuando decidió que enseñar era más que una vocación, un estilo de vida. Empezó su trayectoria en su querido El Oro, Estado de México, y fue el fundador de la preparatoria de su pueblo. Después la vida lo trajo a Colima hace 37 años y desde entonces la Universidad de Colima ha sido su hogar y su pasión. Inició en el Bachillerato Técnico número 1, donde les comentaba que fue mi maestro, y poco a poco fue dejando su huella en el aula de la facultad, en las aulas de la Facultad de Medicina y más adelante en las de la Facultad de Psicología. Él fue uno de los fundadores de la Facultad de Psicología, y su amor por la enseñanza siempre lo llevó a buscar un espacio frente a grupo, incluso cuando los cargos administrativos lo mantenían ocupado y lejos del pizarrón. Eduardo no es solo un académico brillante, es un ser humano apasionado, cercano y comprometido. A lo largo de su carrera ha dirigido, coordinado y creado partes de esta institución, pero nunca ha dejado de enseñar ni de tocar vidas, ha sido parte de grandes proyectos. Y si ustedes le preguntan, seguramente les hablará más de su historia, de las historias que ha tenido con sus estudiantes, más que de los reconocimientos que le han hecho hasta el día de hoy. Hoy nos va a acompañar para compartir su experiencia y su visión con una conferencia que promete ser enriquecedora y, como siempre, llena de esa pasión que lo caracteriza. Así que sin más preámbulos los dejo con el doctor, pero sobre todo con mi amigo Eduardo Monroy. Bienvenido. Muchas gracias, doctora Sara. Gracias por la presentación y desde luego gracias al comité organizador por la invitación para impartir esta conferencia. Tengo la gran ventaja de que las 3 conferencias anteriores ya hablaron del tema, hablaron algunas cosas del tema y por lo tanto esta es una especie de conferencia de cierre. Les voy a compartir una presentación. Ya está. Como decía muy bien la doctora, esta es una conferencia que se ha titulado Implicaciones del nuevo paradigma educativo en la Universidad de Colima y desde luego es una conferencia que recupera de alguna manera, les decía, las 3 anteriores. La doctora Carmen Rodríguez les habló del nuevo paradigma educativo en México. La doctora María Luisa Zorrilla habló sobre una combinación entre modalidades y modelos educativos, un escenario que está permanentemente en movimiento. Y el día de ayer el doctor Luis Armando González habló sobre temas emergentes en educación superior, es decir, por qué los cambios que se están dando en el país en educación superior son con esa dirección, con esa visión de la educación.
Aquí lo que vamos a hablar es básicamente cómo eso tiene implicaciones para la Universidad de Colima. Es decir, qué es lo que la Universidad de Colima tendría o podría estar haciendo en el futuro próximo. Cabe aclarar que esto, lo que voy a presentar, no es estrictamente una posición institucional, es decir, no es un acuerdo que institucionalmente se vaya a hacer así o de tal o cual manera, es una aproximación personal. Es muy importante aclarar eso. Y yo quiero insistir mucho en esto, es decir, ¿por qué cambiar? Ayer se habló mucho de esto, los 3 días anteriores de las conferencias se habló mucho de esto y de repente nos cuesta trabajo pensar en por qué cambiar. Y la mayoría de las veces lo que pensamos es en actualizar nuestros planes de estudio para dejarlos más o menos igual que como estaban, algunos ajustes en materias, algunos ajustes en los semestres, pero quedan razonablemente similares a los anteriores. La verdad es que necesitamos empezar a pensar un poco diferente. Si hacemos un recuento, si revisamos la línea del tiempo en términos nacionales, vamos a ver que en el 2019 hubo un cambio muy importante a la Constitución, en el artículo 3º especialmente. En varios artículos, pero ese particularmente es el que nos interesa. Es el artículo que se refiere a la educación en México. Y hubo cambios sustanciales importantes. Esos cambios dieron origen a la nueva ley o a la ley de educación, a la Ley General de Educación, que aplica a nivel nacional, y después a la Ley General de Educación Superior en 2021, que está por ahí, y a la Ley General en materia de ciencias. Este artículo 3º protege, digamos, estos cambios. Y después, en el 2020, aunque a muchos no nos gusta y algunos queremos olvidarnos de eso, la verdad es que la pandemia por COVID es un parteaguas en el mundo. Finalmente, nuestros sistemas económicos, de salud, políticos, tuvieron crisis muy importantes durante estos 2 años de pandemia. Nuestras vidas personales se trastornaron, algunos de nuestros familiares, amigos se enfermaron, algunos fallecieron, pérdidas de trabajo, cambios de posición, etcétera. Y eso habla de una crisis a nivel mundial. Y si nos gusta o no, si creemos que hicimos lo correcto o no, de todos modos eso ya está y los impactos todavía siguen, ¿eh? No es que se acabó la pandemia según la OMS y se acabó todo. La verdad es que los impactos de la pandemia aún continúan. Uno de los impactos que más hay, y se habla mucho de eso, es un impacto en salud mental. El solo hecho de haber tenido 2 años con una dinámica distinta en nuestras casas, en nuestros trabajos, ha modificado nuestra manera de ver el mundo y evidentemente nuestra salud. Pero bueno, la pandemia también es un referente muy importante para insistir en que hoy las cosas no son igual. Los niños que vienen de primaria a secundaria, de secundaria a bachillerato, de bachillerato a licenciatura, pasaron al menos 2 años en su casa, con educación a distancia, con educación virtual o en la televisión o como pudieron, pero pasaron 2 años. Eso significa que ahora estaremos recibiendo los, digamos, estudiantes que tienen esas características, con 2 años diferentes, y eso los hace diferentes. El asunto aquí no es solo si aprendieron o no aprendieron lo suficiente en la escuela, es qué aprendieron además en su casa. Porque muchos tuvieron que aprender a usar tecnologías, celulares, computadoras, la televisión, y después de 2 años muchos se acostumbraron a eso y hoy lo siguen usando. Y lo siguen usando en las aulas, en su casa, con los amigos, en las fiestas. Los niños pequeños se han acostumbrado gradualmente a tener casi todo el día el celular o la tableta en la mano, y eso ha modificado muchas cosas. En el 2021 hay un nuevo rectorado. El doctor Cristian inicia su primer periodo rectoral, justo en febrero del 2021. Y con esta toma de protesta, obviamente la universidad tiene un ajuste, cambios, algunas modificaciones en su forma, en su dinámica, en su estrategia, etcétera, etcétera. Eso también implica cambios. Y si revisamos la agenda rectoral que él presenta como plan de trabajo, vamos a ver que ya desde ahí nos anunciaba que tenía que haber algunos ajustes.
Posteriormente aparece inmediatamente, casi después de tomar posesión, la Ley General de Educación Superior, que tiene cosas muy interesantes, les recomiendo revisarla. Y esa ley establece la creación del CONACES, el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior, que es una instancia que de alguna manera sustituye lo que había antes con el FOMES, etcétera, etcétera. Y lo tiene de esta es una instancia coordinadora nacional. Están representadas todas las instituciones de educación superior, están representados todos los tipos de educación superior, y por lo tanto, de alguna manera, es la instancia que más o menos decide el rumbo de la educación superior. Para el 2022, la universidad lanza su plan institucional de desarrollo, es una actualización de los planes anteriores, pero recupera la agenda rectoral que concluye este año y tendría que estar apareciendo en el 2026 el nuevo plan. A nivel mundial, la tercera conferencia de educación superior, que es en mayo del 22, también recupera todo lo que sucedió durante la pandemia y todo lo que había estado pasando en educación superior en los años previos a la tercera conferencia. Y esa recuperación es muy importante porque tiene elementos que vamos a ver adelante, son fundamentales para un nuevo paradigma y desde luego para las instituciones. En México, en el 2023 se aprueba la Ley General en materia de ciencias, humanidades, tecnología, que como ustedes saben, ahora estamos viviendo ya cambios con la creación de la Secretaría de Ciencia y que seguramente en el futuro próximo habrá más cambios derivados de esta ley y de la Secretaría. Y a finales de 2024 toma protesta la doctora Claudia Sheinbaum, la primera mujer en México, pero que además tiene una característica particular y que es, digamos, ella la ha denominado como el segundo piso de la cuarta transformación. Eso significa que las políticas anteriores continúan seguramente con algunas modificaciones, con algunas renovaciones. Y dentro de unos días, en 15 días, 16, toma protesta el doctor Cristian para un segundo periodo. Este es el contexto nacional de por qué la educación pareciera ser que necesita cambiar. La verdad es que si nosotros revisamos lo de la idea de paradigma, esto no tiene más que una intención de ejemplificar que incluso el mismo tema de paradigma tiene diferentes definiciones y ahí anotamos 4, sobre todo para decir o para insistir en que cada uno de nosotros como profesor, como profesora, como administrativo, como directivo, tenemos una manera de ver el mundo y esta manera de ver el mundo nos hace funcionar de ciertas formas. Si creemos en algo, actuamos pensando en ese algo. Y ahorita lo que está pidiendo a nivel nacional, en términos de educación, en realidad es a nivel mundial, en términos de educación es que necesitamos pensar un poco distinto. Cambiar ese paradigma y cambiar ese paradigma significa dejar algunas cosas que son creencias nuestras y que necesitamos modificar. Por eso la idea de poner las definiciones de paradigma. Ustedes las saben mejor que yo. La verdad es que lo importante aquí es que la manera de cómo vemos el mundo es nuestro paradigma. Es una forma muy simplista de verlo, pero eso significa que si queremos cambiar, también tenemos que cambiar la manera de ver el mundo de alguna forma. ¿Cuáles son los paradigmas que están presentes ahora en México? Podemos identificar al menos 3 visiones que son compatibles o no, coinciden en algunas cosas, en otras no tanto, y que son muy importantes. A nivel internacional están las propuestas de la UNESCO, con todos sus organismos asociados, y que desde luego están trabajando junto con la ONU en los famosos Objetivos del Desarrollo Sostenible. ¿Y cómo vamos? ¿Qué tanto está contribuyendo la educación? Etcétera, etcétera. Aquí lo importante es que la UNESCO también habla especialmente de educación superior, porque está tomando un lugar un tanto distinto al anterior. Si ustedes se acuerdan, hace unos años el tema de la educación superior era cómo podía atender los mercados laborales, los mercados productivos, etcétera, etcétera.
Hoy ese tema prácticamente ha sido dejado de lado y ahora el tema es cómo la educación, especialmente la superior, contribuye al desarrollo sostenible y cómo contribuye al desarrollo no solo en términos mundiales, sino en términos personales. Y concentra muchas cosas en cuestiones humanistas. A nivel nacional, la cuarta transformación en en este segundo piso que declara la Presidencia de la República, eh, está abanderada por un tema, por un concepto, por una idea, por un posicionamiento que le llaman humanismo mexicano. Y finalmente, a nivel institucional, el segundo periodo del rector también nos hace pensar que va a haber ajustes, que va a haber cambios, que se tienen que tomar algunas cosas y evidentemente priorizar otras. Y eso va a incidir sobre todas nuestras funciones sustantivas: docencia, investigación, extensión, gestión ambiental, universidad digital, equidad de género, etcétera, etcétera, y todas las de apoyo. Eso nos permite pensar entonces que nosotros tendremos que convivir al menos con tres imágenes, con tres concepciones del mundo que más o menos se llevan entre sí. A nivel internacional, la Conferencia Mundial de Educación Superior nos dice algunas cosas, solo lo leeremos rápidamente, lo veremos muy rápido para que nos dé el tiempo. Hablan de una educación superior impulsada por justicia social. Coincide con lo que está pasando en México, con lo que se está diciendo en México, y la educación como derecho humano debería estar disponible y ser asequible para la gran mayoría o para todos. Por eso ahora, vamos a ver en el tercero constitucional, hay varios cambios. También se habla de que ampliar el acceso a la educación debe ser siempre garantizando su calidad. A nivel internacional se dice, ¿vas a tener más alumnos? Sí, pero garantiza que la educación es de calidad porque como derecho tienen derecho a un servicio de calidad. La educación es contextualizada en desafíos globales actuales de forma práctica y vivencial. Aquí está empezando a poner acentos sobre los modelos educativos. Necesitamos modelos educativos que superen la idea de la transmisión de la información y empiecen a ser mucho más vivenciales, mucho más prácticos, mucho más contextualizados a lo que se necesita en la realidad. Se habla de estudiantes con capacidad y poder para tomar decisiones académicas profesionales en función de sus intereses, en lo que ellos llaman la co-creación del plan de estudios, y los profesores de adaptarse a esas demandas cambiantes. Recuerden que si es un derecho y como derecho humano se pone en el centro al estudiante, el estudiante debería poder tomar decisiones sobre su plan de estudios. De diferentes formas, de diferentes maneras, pero tendría que poder hacerlo según la UNESCO. La educación superior proporciona vías de aprendizaje flexibles y motiva a los estudiantes a participar en la resolución de problemas de la vida real. Este también es algo que tiene que ver mucho con lo que sucede en nuestras aulas cotidianamente. Muchas veces nosotros enseñamos a los alumnos como si fuera la versión final del conocimiento en ese tema, cuando en realidad la versión final del conocimiento en términos estrictos no existe. El conocimiento sigue evolucionando, sigue cambiando, sigue modificándose, el contexto laboral sigue cambiando, la sociedad sigue cambiando, los problemas se van moviendo. Eso significa que los estudiantes lo primero que tienen que aprender a hacer es flexibles. ¿Por qué? Porque si van cambiando conocimientos, actitudes, espacios laborales, problemas sociales, si van cambiando, los estudiantes tendrían que aprender a cambiar, a ajustarse, a dinamizarse de una manera distinta. Y evidentemente deberían, desde el principio, interesarse por la resolución de problemas de la vida real. Como profesionales, todos hemos vivido la experiencia del primer trabajo y normalmente lo que sentimos es que no sabemos nada. O nos dicen incluso que no sabemos y que no sabemos hacer las cosas. Por eso necesitamos aprender más sobre cosas de la vida real para que cuando egresemos sepamos en dónde estamos parados y qué se necesita. La UNESCO también habla de que la educación superior debe favorecer la transferencia de conocimientos y prácticas y habilidades para la vida y la ciudadanía responsable. Esta visión humanista insiste mucho en que no se trata solo de aprender teorías y métodos, a unas que sea media superior o superior, sino que se necesita aprender a vivir mejor, de la mejor manera posible.
y se necesita ser ciudadanos responsables. Recuerden que una de las crisis que hubo durante la pandemia, incluso en los años anteriores, tiene que ver con los sistemas políticos. La aparición del nacionalismo, la democracia, las crisis, etcétera, etcétera, en todo el mundo nos hacen pensar que necesitamos una ciudadanía responsable un tanto diferente a la anterior. Se habla de prácticas institucionales respaldadas por investigaciones innovadoras. Aquí es muy importante insistir en que las decisiones universitarias deberían ser decisiones basadas en evidencia y una evidencia científica lo más posible. No en cuestiones administrativas, no en cuestiones financieras, no en cuestiones, sino en investigaciones que permitan mejorar. Habla mucho de estudiantes que desarrollan habilidades para contribuir al crecimiento socioeconómico local. Si un alumno hace prácticas en escenarios reales, evidentemente debería estar contribuyendo al crecimiento del lugar donde está haciendo sus prácticas. La educación superior debería desempeñar un papel más allá de sus prácticas institucionales y estar vinculada con el entorno y el servicio a la sociedad. Esto es insistente, es decir, se pide que sea una formación más vivencial, más práctica, más experiencial y por lo tanto requiere que los alumnos estén más en contacto con su entorno. ¿Cuál? El inmediato y donde posiblemente vayan a trabajar. Eso les permitiría de alguna manera estar vinculadas. Estar basada en un contexto global con esencia local. Esto hace muchos años que lo escuchamos, es decir, una visión internacional global, porque finalmente nuestros alumnos pueden competir de diferentes maneras en todo el mundo, pero no debemos olvidar que son de Colima, que son de Manzanillo, etcétera, etcétera. Y finalmente, generar sistemas inclusivos asociada con otras instancias a nivel local y la formación de clústeres universitarios regionales. Eso se está insistiendo mucho en México también al hablar de un sistema nacional de educación superior y al fortalecer a las CUEPES como sistema estatal de educación superior. Y donde nos dicen, a ver, el Estado debe incrementar su cobertura, pero es el Estado completo. Eso significa las instituciones públicas, privadas, los tecnológicos, universidades, etcétera, etcétera, todos juntos deberían hacer o facilitar el crecimiento de cobertura, por ejemplo, en el Estado. Y eso se está insistiendo mucho. Ahora con la Secretaría de Ciencia se habla mucho de una red que se llama Red ECOS, que son clústeres universitarios regionales y que abordan problemas regionales de una manera diferente a como lo estábamos haciendo. En general, podemos concentrar las propuestas de la UNESCO en 6 grandes líneas de acción. Defender el derecho humano a la educación por todos los medios, eliminar o reducir significativamente las barreras que limitan la participación, abrir el acceso al conocimiento, empoderar nuevas generaciones, esforzarse porque la educación superior sea más relevante, evidentemente situada y que impacte a nivel social, y convertirse en pensadores de futuros. Recuerden que en educación normalmente no formamos para el presente. Digo, sería ideal que formáramos para el presente, pero nuestros alumnos, por ejemplo, en bachillerato tardan 3 años en egresar, o en licenciatura 4 o 5 años en egresar, o en maestría 2 años, o en doctorado 3 o 4 años. Es decir, siempre egresan después de que generamos un plan de estudios. Por lo tanto, no deberían estar formados para hoy, tendrían que estar formados para cuando egresen. Y cuando egresen serán entre 3 y 5, y si contamos todo el nivel medio superior y superior junto hasta doctorado, son prácticamente 10 años, poquito más de 10 años. Entonces, estamos hablando de pensadores de futuro. Y este es nada más para concentrar. Ellos insisten mucho en que la educación superior debe facilitar una mejora en la calidad de vida, promover el cambio social, cuidar el medio ambiente y promover y adoptar los desarrollos de la tecnología. En educación superior, evidentemente, eso implica hacer ajustes porque la mayoría de las veces lo que hacemos es revisar cuestiones más teóricas propias de la profesión o del área, pero se nos olvida que los egresados no van a trabajar en eso, van a trabajar en lo que haya en el exterior.
Esta no la vamos a revisar por cuestiones de tiempo y nos vamos a la nacional. En realidad hay mucha información nacional, pero está creciendo y se está desarrollando incluso con algunas variaciones. Por ejemplo, la doctora Carmen nos habló del Plan Nacional de Desarrollo, cómo se estaba construyendo, cómo se va a generar en los próximos días, pero ya hay líneas específicas sobre educación. Y hay otros documentos que fueron publicados en el año pasado, incluso este año, que tienen que ver con el modelo educativo de la nueva escuela mexicana, con directrices para lo de cultura de paz, interculturalidad crítica, el talento mexicano para el crecimiento y la relocalización. Es decir, hay varias cosas de estas que están trabajándose actualmente y que nosotros tendríamos que revisar para asumirlas como parte de nuestros retos. Pero los cambios más interesantes en realidad están en el tercero, porque además esos van a ser un tanto más permanentes. El tercero, los que están aquí fueron cambios o ajustes que se le hicieron al artículo tercero en el 2019. Uno es que toda persona tiene derecho a la educación, es decir, la educación se convierte en un derecho y es para todos. Aquí no interesa si tienes calificación de 6, de 7, de 8 o de 10. Tu derecho es la educación. Y aquí valdría la pena empezar a pensar cómo le vamos a hacer en nuestras aulas, en nuestras escuelas, para garantizar el derecho a la educación de nuestros estudiantes. Dice que corresponde al Estado la Rectoría de la Educación, impartida por él, y será obligatoria, universal, inclusiva, gratuita y laica. Muchos alumnos insisten en lo de gratuidad, pero recuerden que hay un transitorio que dice que la gratuidad será gradual y conforme haya disponibilidad de recursos. A nivel nacional ya hay instituciones totalmente gratuitas o básicamente gratuitas, todas las interculturales, las Benito Juárez y algunas otras que se han creado en los últimos años ya son gratuitas, la Rosario Castellanos, etcétera. Y en las universidades públicas gradualmente se irá metiendo la gratuidad conforme pasen los años. Habla de que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad con un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva. Vuelven a insistir en derechos humanos, igualdad sustantiva, y eso es algo que se recupera a nivel mundial. Y aquí hay dos elementos que son muy importantes para el futuro de la educación en la Universidad de Colima, que los maestros y maestras son agentes fundamentales del proceso educativo. Por lo tanto, hay que garantizar su mejor trabajo posible. Eso implica capacitación, actualización, cuestiones laborales, de seguridad, etcétera, etcétera. Pero es muy importante que apoyemos su desarrollo. Y la otra es que los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso educativo. No hay manera de que atender a los estudiantes no pase por las escuelas. Y si no son las escuelas quienes atienden a los estudiantes junto con los maestros, será muy difícil que la universidad pueda atender a los estudiantes en otros escenarios, en otros contextos. Entonces, estos son dos importantes. Los planes y programas deberán tener una perspectiva de género y una orientación integral en lo general. Contribuir a la mejor convivencia humana, respeto por la naturaleza, diversidad cultural, dignidad de la persona, son importantes en el nuevo artículo tercero. Ser equitativo, inclusivo, intercultural, integral, de excelencia. Y si ustedes recuerdan y estuvieron en la evaluación de CEAES, todo eso está en el CEAES. El CEAES en realidad, aunque atiende la Ley General de Educación Superior, está respondiendo a lo que dice el artículo tercero constitucional. Dice que todas las personas tienen derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. Las universidades refrenda la idea de que las universidades autónomas tienen la obligación, la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Y finalmente vuelve a insistir sobre obligatoriedad. Y algo muy importante es que debemos crear políticas para fomentar inclusión, permanencia y continuidad. Y si nosotros le hacemos caso a esos tres términos, tendremos que estar pensando en quiénes y cómo ingresan, quiénes y cómo se quedan y quiénes y cómo continúan su carrera, incluso en los ciclos de primaria, secundaria, media superior y superior.
porque eso tiene que ver continuidad con un servicio y con un derecho que es el derecho a la educación. Esto la puse nada más con la idea de buscar algunas cosas de la nueva escuela mexicana. La verdad es que se está hablando mucho de la nueva escuela mexicana. Hay cosas diferentes, no está muy claro por dónde. Pareciera ser que la nueva escuela mexicana es para educación básica y ahora educación media, pero su concepto, su idea no ha permeado tanto a nivel superior, pero finalmente estas son tres, digamos, ideas de la nueva escuela mexicana que hay en diferentes libros. Una dice que la nueva escuela mexicana implica la formación de personas concebidas como sujetos de derechos y el ejercicio de sus plenos derechos. Con eso nos está diciendo que el estudiante se pone en el centro y debe participar de una manera un tanto diferente a como participaba. Y la otra es que habla de interculturalidad, es decir, una desigualdad entre hombres, mujeres y diversidad intercultural y diversidad, equidad de género, etcétera, en donde nos dice que es muy importante entender que somos diferentes y que tenemos que tratar con esa diferencia. La otra definición habla de formación de pensamiento crítico a partir del diálogo, el crecimiento, el diálogo sostenido, crecimiento solidario, etcétera, pero aquí son más características del proceso educativo. Y una idea más insiste en que la educación, la nueva escuela mexicana, desde el humanismo, debería mejorar la condición humana a través de ella. Es decir, otra vez, formación integral, hay algunas ideas relacionadas con esto. Bueno, este nada más es para contextualizar. La Ley General de Educación Superior tiene 77 artículos, 21 transitorios, ya lo vimos con la doctora Carmen Rodríguez. Y lo interesante aquí es que ya están creados estos sistemas. El Consejo Nacional para la Coordinación, el CONACES, ya existe. Hay nuevas funciones, se renueva la actividad de la COEPES, la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior. Hay un nuevo registro de opciones de educación superior. Se está tratando de armonizar la Ley General de Educación Superior en todas las entidades. Faltan algunas, la mayoría ya lo hizo. Colima sigue pendiente, pero está en ese proceso. Habla de crear un programa nacional de educación superior. Ese aparecerá después del Plan Nacional, evidentemente. Habla de la ampliación de la oferta educativa, de la creación de un espacio común de educación superior. Si ustedes se fijan, ese se llama ECOES y el de ciencia se llama ECOS. Hay que tener cuidado con esto porque el espacio común de la educación superior implica, junto con el Sistema Nacional de Asignación, Acumulación y Transferencia de Créditos, que los alumnos de las instituciones puedan pasarse con relativa facilidad sin mayores problemas. ¿Por qué? Porque se supone que al ser un espacio común, tendrían características similares y al estar basados en el humanismo y con lo que dice la ley en el artículo 3º, los alumnos de un tecnológico podrán pasarse a una universidad pública o de la universidad pública al tecnológico nacional, en fin, podrán tener estas interacciones muy fácilmente. Es algo que se parece a lo que se hizo en educación media hace varios años sobre prácticamente la calificación o casi automática de las equivalencias, etcétera, etcétera. Y hay algo que señalan, que es el Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, el SEAES. Los dos ponentes del viernes y ayer el doctor Luis Armando insisten o hablan del SEAES. ¿El SEAES permanece? Sí, seguramente sí. A lo mejor tendrá algunos ajustes, pero seguirá siendo una evaluación de carácter nacional e institucional, incluyendo la de programas educativos. Entonces, habría que tener cuidado con eso. A la universidad le toca, seguramente la convocatoria saldrá este año o a principios del año próximo para la siguiente evaluación, la segunda, y eso estamos hablando de ciertas implicaciones. Es importante insistir en esto porque prácticamente son del hoy. ¿Cuáles son las implicaciones para nosotros?
Si nosotros revisamos todo lo que hay, en este momento hay, digamos, tres grandes rubros o tres grandes caminos que van a contribuir a los cambios en la universidad. Primero, es que tenemos que pensar en servicios educativos orientados a la formación para X, Y o Z. Los vamos a ver ahorita. Es decir, los planes de estudio deberían ser ajustados, las actividades que hagamos en los salones deberían ser ajustadas, las materias, los contenidos deberían ser ajustados. Es servicios educativos orientados a la formación para derecho humano como un derecho universal implica que le hagamos ajustes. Pero no todo tiene que ser una materia, no todo tiene que ser un contenido. La universidad también debería trabajar fuertemente por una comunidad universitaria caracterizada por su convivencia en y desde. Por ejemplo, se necesitan, pero digamos, en lugar de hacer 3 cursos de derechos humanos, deberíamos implementar un mecanismo para que en todas las escuelas, en todas las dependencias, en todos los espacios universitarios, se respeten, se promuevan y se garanticen los derechos humanos. No que sea algo que se aprende en un curso o en una conferencia o en un taller, sino que en la convivencia cotidiana se respeten los derechos humanos. Y una de las cosas que es muy importante en este sentido es que los estudiantes, los profesores, el resto de trabajadores universitarios tenemos derechos y deberíamos estar buscando escenarios donde se respete, donde se conviva desde los derechos humanos. Y finalmente, las políticas institucionales, obviamente las que tienen que ver con el plan estatal, el plan institucional de desarrollo, los POAS, etcétera, etcétera, de algunas líneas generales de los ejes estratégicos, los transversales, deban estar diseñadas para el fortalecimiento de una educación superior desde una visión un poco distinta. Lo revisaremos rápidamente. Por ejemplo, las políticas institucionales diseñadas para el fortalecimiento de un desarrollo humano integral. ¿De estudiantes? Sí, pero también de trabajadores. La promoción, el respeto y la protección y garantía de los derechos humanos deben estar presentes en todas las áreas. Los fines de la educación superior deberían ser tales que nos permitan colaborar en la solución de problemas sociales durante la formación de los estudiantes, pero además con su egreso, como egresados. Un conjunto de elementos orientadores de procesos educativos, uno de ellos, por ejemplo, la internacionalización solidaria, deberíamos trabajar en eso, con ideas un poco diferentes. Y algo que va a ser muy importante en el futuro próximo es la mejora continua, evaluación y la información de la educación superior. ¿Eso qué significa? Que deben ser procesos participativos y transparentes. ¿Qué significa eso? Significa que debemos empezar a pensar de hacer las cosas un poco diferentes. Por ejemplo, en evaluación, las evaluaciones deberían seguir siendo diagnósticas y sumativas, pero deberíamos privilegiar la formativa, es decir, evaluaciones para tomar decisiones. La información debería estar, sí, pero no solo la información de proceso o de insumo, sino también la información de impacto, de lo que resulta después de que nuestros alumnos egresen o de que nuestros proyectos de investigación concluyan y se publiquen, etcétera, etcétera. Es decir, es más información en ese sentido. Y evidentemente todo debe ir apoyando mejora continua. ¿Qué hay con una comunidad universitaria caracterizada por su convivencia en y desde el interés superior del estudiantado, la cultura de paz y la resolución pacífica de conflictos? Esto es muy importante. Se dice que cuando hay seres humanos interactuando, las posibilidades de conflicto aparecen. La mayoría de las veces intentamos resolver los conflictos llegando a acuerdos entre los que están en el conflicto o, si no, utilizamos algunas reglas para resolverlo. Pero a veces eso no es suficiente. Y lo que hacemos puede ser imponer nuestra razón, imponer nuestra decisión o ignorar el conflicto. La verdad es que esas dos lo que acaban haciendo es generando más conflicto. Pues tenemos que aprender a desarrollar una cultura de paz y la resolución pacífica de conflictos en todos los escenarios, en el aula, en el trabajo, en las relaciones entre nosotros.
Las relaciones basadas en los derechos humanos, y bueno, en la igualdad sustantiva, la inclusión educativa, social y educativa, la responsabilidad social, la responsabilidad ética de funciones, el respeto a la libertad de cátedra y de investigación, la atención a personas con discapacidad, el fomento de la integridad académica. Recuerden que si queremos formar a ciudadanos éticos y comprometidos, tendríamos que estar formando a personas que tienen estas características. Y se entiende que, nos guste o no, seguirá habiendo problemas naturales, sismos, tormentas, huracanes, condiciones que nos obliguen a tener que resguardarnos o protegernos de manera. La universidad debe aprender a ser mucho más resiliente, a tener mucho más, formar mejor en protección civil. Eso es algo que vale la pena que se trabaje. Y en términos de los servicios educativos, aquí es donde tiene más la ley. Evidentemente habla de formación de excelencia en ciencias, humanidades, tecnología y una visión internacional. Insiste mucho en cultura de paz y resolución pacífica, en transversalidad de perspectiva de género, desarrollo socioemocional, responsabilidad social, respeto y cuidado del medio ambiente, intercultural y convivencia armónica. En fin, una serie de principios fundamentales que deberían estar, es así, en nuestros planes de estudios. Aunque no todo como materias, sí, tal vez como contenidos, incluso como actividades cotidianas de las aulas o de la escuela. Finalmente, lo importante de esto es que eso implica modificar nuestros planes de estudios. Otra vez, la crítica quizá más importante es que cuando hacemos actualizaciones de nuestros planes, la mayoría de las veces le damos un ajuste y quedan casi iguales. Pero en un entorno, en un contexto en donde se están pidiendo cosas diferentes, nuestros planes deberían empezar a ser diferentes. Bueno, ¿y con qué maestros? Nosotros ya fuimos formados, estuvimos 15, 20 años en la escuela. Ya fuimos formados, tenemos experiencias, deberíamos poder mucho más rápido desarrollar ciertas habilidades para ajustar nuestros planes de estudios. Por ejemplo, en bachillerato, ayer presentaron el nuevo plan integral para la escuela de media superior. Van a ampliar espacios, se van a crear algunas escuelas nuevas y a nivel estatal varios estados van a tener implementación, no de nuevas escuelas, pero sí ampliación de las que ya estaban. Y algo que insisten mucho es que ahí sí va a entrar de lleno la nueva escuela mexicana y se van a acelerar los procesos de actualización para la nueva escuela mexicana. Incluso hablan de nuevas formas de acreditar la escuela, de certificados, etcétera, etcétera. Eso va a cambiar seguramente pronto. Estos son los tres componentes que a mí me interesaba destacar. Es decir, necesitamos hacer ajustes a la formación y eso implica cambios en el plan de estudios, implica cambios en nuestra dinámica cotidiana de clases. Necesitamos nuevos ajustes, ajustes diferentes a nuestra convivencia cotidiana. Eso es muy importante. Debemos tener una universidad mucho más académica, mucho más participativa, mucho más, digamos, orientada a la mejora continua, porque eso va a necesitarse a lo largo de los tiempos. Y con visiones de futuro importantes. No, no debemos olvidar que el pasado es importante porque forma parte de nuestra historia, pero es la plataforma para lo que queremos lograr en el futuro próximo. Y finalmente, que nuestras políticas, más que políticas relacionadas con la administración, la gestión, el control de los procesos, deben ser políticas orientadas para la mejora continua de la calidad. Esta nada más quiero presentársela porque esta la puso la doctora Carmen Rodríguez. Habla de cómo la educación superior en México debería pasar por todos esos procesos de diferente manera. Algunas son cosas que son políticas institucionales, otras son de los planes de estudio, pero tendría que ser así. Y la otra es una muy interesante de las competencias blandas o las habilidades blandas que ella mencionó y que tienen que ver con el futuro próximo, el futuro laboral. Y cualquiera diría que esto es para los alumnos de licenciatura o de bachillerato,
pero en realidad es para los alumnos en todas las épocas, en todos los niveles educativos, y deberían estarlas desarrollando de manera gradual y permanente, y por lo tanto estar de alguna manera en nuestros planes de estudio, pero no como materias. Otra vez, cuidado, si vamos a meter materias y materias y materias y materias, nunca acabaríamos con todas las recomendaciones que hay para la educación media o la educación superior. Necesitamos entender que son los planes de estudio, la dinámica institucional y las políticas institucionales las que tienen que ajustarse para atender todo esto. Seguramente eso va a implicar una buena cantidad de cosas, y en el próximo periodo del rector, del doctor Cristian, se insistiría en un proyecto de continuidad que tiene que ver con la idea de la pertinencia que transforma, y eso ha sido definido a la universidad como actora protagónica en la construcción de procesos sociales, económicos, políticos y de cuidado ambiental, con capacidad crítica y de manera simultánea generadora de alternativas de solución e interlocutora con el entorno. ¿Desde dónde? Podríamos decir, es que a mí me toca esta parte de la extensión, es que a mí me toca esta parte de la investigación, es que a mí me esta parte de la vinculación, o esta parte de la administración o de la gestión. Y la verdad es que debería ser integral, debería ser una visión completa de la universidad contribuyendo a eso. No desde mi dependencia, no desde mi instancia, no desde mi espacio, sino desde todos los espacios, porque todos tendríamos que estar trabajando hacia allá. Y bueno, para dejar tiempo, me parece que sería todo. Es muy importante que revisemos la Ley General de Educación Superior, la Ley General de Educación, que tiene que ver con media superior, el artículo 3º constitucional, y nos demos cuenta de que este tipo de políticas, si bien pueden cambiar en el futuro próximo, no cambian tan rápido, y al final sí nos afecta. Quien se acuerde del PIFI, recordará que el PIFI duró poco más de 15 años y afectó a la universidad, tanto que tuvimos que generar nuevos indicadores, nuevas estrategias, crecieron nuestros espacios, nuestro equipamiento, etcétera, etcétera. O el PROMEP, que tiene más de 25 años y que de alguna manera nos ha permitido tener profesores de tiempo completo, cuerpos académicos, estudiar posgrados, en fin, una serie de condiciones. El SNI, que tiene más de 25 años, que también nos ha permitido tener al menos recursos para hacer algunas investigaciones, para mejorar nuestras condiciones salariales, de ingresos financieros. Estos han durado bastantes años, es decir, 15 el PIFI y sus derivados, Profocie, PFS, etcétera, etcétera, alrededor de 25 PRODEP o PROMEP, y el SNI, que tiene poco más de 30, casi 40 años ya. Si vemos esto, las cosas están cambiando, pero hay cosas que permanecen. Y en este sentido, lo que parece ser insistente es que necesitamos modificar cosas en el futuro próximo de manera muy importante. Y sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Monroy. La siguiente parte de esta sesión es que tenemos unos minutos para que conteste preguntas. Voy a hacer dos cosas. Primero voy a leer los comentarios que no necesitan respuesta y después voy a leer algunas preguntas. Basilio dice, doctor Monroy, quiere recordar que la UPN es totalmente el IPN es totalmente gratuito, 100% desde el 20 de febrero de 1937, y eso nos da que pensar. También aquí alguien, Fonseca, nos dice que nos pone un artículo 17, que la escuela mexicana comprende la formación para la vida. Estoy leyendo a saltos, la vinculación con la escuela, con la comunidad, y eso el artículo, la Ley General de Educación, el del 30 de septiembre de 2019. También Reina Valladares nos dice, excelente presentación, doctor Monroy, como siempre, en algunas materias de la Facultad de Arquitectura y Diseño, desde hace varios años se ha implementado el trabajo en comunidades para clientes reales, lo que creemos que ha fortalecido a nuestros egresados.
Creo que algunas preguntas no las va a no puede responder porque realmente no es de eso su presentación, pero bueno, también Basilio nos dice, en los próximos 12 años cumpliremos los 100 años en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura como con la carrera de ingeniero arquitecto y actualmente sobresalimos porque sería degradante calificar que sobrevivimos. Un gusto. Ana Karina dice, muy interesante como siempre, doctor Monroy. Inés M. dice, muchas gracias, doctor Monroy, por una charla tan importante. Como siempre, un gusto escucharle. Un abrazo. Y hay muchas preguntas. Doctor Monroy, siempre ha sido un grato escucharlo desde las aulas de la Facultad de Medicina, como alumna y después como trabajadora. Mi admiración y respeto de Gloria Flores. Mil gracias, doctor Monroy, de Aurelio Denis. Como siempre, un placer escucharle. Gabriela del Carmen, muchas gracias por compartir. También le agradece Gerardo, también le agradece Sánchez Yeren Esteban, también Armando Galindo. Ya no estoy leyendo todas las felicitaciones porque son muchísimas. Marta Chávez también, Yesenia García, Edgar Hernández, y ahora Olivia Torres. Y tengo algunas preguntas que tal vez me dijeron, mi guía dice que las debo ir dando una por una, pero voy a tratar de conectar las que se parecen y usted me dice si puede contestarlas de manera general o más específica. La primera pregunta es de Marta Chávez y dice que cuando habla de la co-creación de plan de estudios por parte del estudiante se refiere a que cursen la materia que los alumnos cursen la materia que les atraiga y se formen en función de sus intereses. Dice que si eso sería un poco como lo que se intentó hacer un tiempo con los estudiantes con que los estudiantes de la UCOL estudiaran materias en distintas facultades. Si eso se podría hacer, si usted cree que se podría hacer en términos administrativos. Esa es la primera pregunta. Una pregunta interesante. Recuerden que hay, digamos, en términos generales, no. Primero, lo de la nueva escuela mexicana. Yo lo que mencionaba es que hay diferentes definiciones, diferentes ideas y ha estado cambiando poco a poco. Seguramente en los próximos meses veremos un énfasis de la escuela, nueva escuela mexicana en otros aspectos. En cuanto a esto de co-crear planes de estudios, normalmente hay, digamos que, tres visiones en los planes de estudios. Uno en donde los alumnos cursan un programa con las materias que están ahí y solo esas y ya. Otro en donde hay un conjunto de materias que son obligatorias, son las mismas, y un conjunto de materias optativas que el alumno podría elegir. Esa ya es una combinación un tanto más flexible. Y hay instituciones que tienen planes de estudios en donde dicen, mira, tú tienes estas materias, escoge cuáles vas a cursar. Obviamente tienen ciertas restricciones porque tienen, no sé, doy a poner un número, 15 para primer semestre, 15 para segundo, y los alumnos van viendo de qué materias pueden escoger. Eso se parece mucho más al modelo norteamericano, el college, que pueden elegir incluso de diferentes áreas. ¿Se pueden hacer? Sí, de hecho existen en el mundo. Y si existen, y en México también, si existen, eso significa que se puede hacer. Administrativamente, tal y como están las reglas ahora en la Universidad de Colima, sería más difícil, es más complicado. Por eso les decía que no se trata de planes de estudio y todo cambiado en los planes de estudio. Planes de estudio, convivencia y políticas institucionales. Significa que si le voy a mover al modelo educativo, a los planes de estudio, tendría que moverle también a las políticas y los lineamientos institucionales para que eso se pueda. Si no se puede, evidentemente la propuesta que se haga tendrá bastantes más complicaciones. Pero cuidado con esto, no significa que no se pueda hacer. Recuerden que arquitectura misma, FIME, FIE, que fueron FIE, que fue de los primeros a trabajar en proyectos, eso no se podía estrictamente en la normativa institucional. O las del área de la salud que trabajaron con ABP, tampoco se podía en la normativa institucional. Sin embargo, bajo ciertas condiciones pudieron operar con modelos relativamente o innovadores en ese momento, en esas circunstancias.
arquitectura con módulos, FIE, FIME con proyectos integradores, mecatrónica especialmente, y en el caso de psicología, medicina, enfermería, trabajo social con ABP, aprendizaje basado en problemas, y eso implicó cambios importantes en la dinámica de las escuelas y, ¿por qué no?, también institucional. Y eso hizo que se flexibilizaran posteriormente algunas cuestiones en reglamentos. De poderse, sí se puede, y los estudiantes podrían hacerlo. ¿Cuánto o hasta dónde podía co-crear su plan de estudios? Depende mucho de las visiones de las escuelas. Pero la universidad ya contempla una parte de co-creación que serían las materias optativas y las selectivas. El problema es que las hemos hecho de pronto casi como optativas obligatorias. Es decir, tienes la optativa de X y puedes escoger la de X, y si no, cursa la de X para que apruebes la de X, que es la misma. Ese no es optativa, es una materia obligatoria porque no hay de otra, no hubo una oferta más amplia. Entonces, eso es co-crear plan de estudios. Fíjense, doctor Monroy y compañeros, que me quedan 3 minutos para acabar la sesión, entonces quiero hacerle una última pregunta. Les pido disculpas a quienes no las voy a leer, y usted tiene, si me hace favor, en 1 minuto me podría contestar una pregunta que dice que cuál sería entonces el papel, sintetizar el papel de los profesores y los instrumentos pedagógicos que podrían utilizar en este nuevo paradigma. Gracias. El papel de los profesores sería de acompañamiento, de guía. Es decir, tendrían que acompañar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. ¿Qué instrumentos puede utilizar? Todos los que estén a su alcance. Tecnología, cosas físicas, escenarios naturales, etcétera, etcétera. Pero sería de guía, de acompañamiento. El asunto es que aquí los profesores tendríamos que renunciar a la idea de que nosotros sabemos las cosas que deben ser o como deben ser, y dejarle a los alumnos que aprendan eso y nosotros acompañarlos para que encuentren esas cosas. Incluso si están haciendo cosas de carácter práctico, mostrarles cómo hacerlas mejor, más rápido, de manera más eficiente. Pero sería de guía, de acompañamiento. Como responsables o como conocedores, expertos y únicos conocedores de los temas, no, porque en realidad ahí ya nos gana toda la información que está en red. Sería eso. Gracias. Compañeros, acuérdense de registrar su asistencia. Hay un link en el chat. Y bueno, con esto voy a presentar, a darle un reconocimiento al doctor por su presentación, para agradecer el trabajo que ha hecho con nosotros hoy. Es por dictar la conferencia magistral Implicaciones del nuevo paradigma educativo en UCOL. Estamos en las jornadas académicas el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, doctor Monroy. Fue muy interesante escucharlo. Tiene muchísimos mensajes. En este momento que empecé a hablar, ya hay 7 más. Entonces, gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Que tengan un buen día. Esperamos nos acompañen en los siguientes eventos.